A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un hombre que, pensando en los humanos, descubrió que nos parecíamos a los tiburones y también a los pececitos de los cuales se alimentan los tiburones. Dijo que si las personas fueran tiburones, cuidarían a los pececitos heridos, no fuera a ser que se murieran antes de que les llegara la hora de ser un gran alimento. Y para controlar a los pececitos tristes, harían fiestas acuáticas, pues los peces felices saben mejor que los tristes. Y los tiburones harían escuelas para los pececitos. Allí enseñarían que lo moral y noble es entregarse a las fauces de los tiburones y que tendrían un gran futuro aprendiendo a obedecer. Si los tiburones fueran personas, pintarían artísticas mandíbulas de tiburones como inocentes lugares de juego donde los pececitos podríamos divertirnos y hacer piruetas. Y los tiburones mostrarían pececitos heroicos y santos con música alegre para recordar que la verdadera vida empieza más allá, en el vientre de los tiburones. Pero los tiburones generosos permitirían que algunos peces más grandes mandaran y se convirtieran en jefes de los pequeños para luego comérselos. Después, esto permitiría a los tiburones tragarse a varios de un solo golpe. El autor de esta fábula tan cercana se llamó Bertolt Brecht, gran pensador y escritor alemán, de mirada profunda y crítica sobre la sociedad de nuestro tiempo. Brecht estaba naciendo un día como hoy, 10 de febrero de 1898, y con sus obras nos recuerda que el mundo se puede cambiar, que la vida es lucha de cada día, y que es obligación de los pececitos luchar contra los tiburones. Las principales noticias del día. Titulares. Estados Unidos plantea proyecto de ley para fortalecer lazos con Ecuador. Contribuyentes con procesos de coactiva ya no tendrán prohibición automática para salir del país. Encuentran fábrica de billetes falsos en Saraguro. Los afectados del aluvión de la Gasca reciben ayuda económica. El COE Nacional amplía aforos en todos los semáforos. En tributación de hoy, RIMPE, recomendaciones. En el segmento de opinión, el desastre de la Gasca y la solidaridad y el tejido social. Los editoriales serán de Ruth Hidalgo, Institucionalidad Patoja en Acción, Oscar Vela, La Tragedia y los Politiqueros, José Hernández, Corte Constitucional, ¿más activismo o más derecho? Alberto Dajic, julio 2021 y octubre 2019. El plop de la noticia. Noticias del día. Estados Unidos plantea proyecto de ley para fortalecer lazos con Ecuador. Senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley para fortalecer lazos entre Estados Unidos y Ecuador en temas de interés mutuo. El proyecto plantea establecer una estrategia para expandir y fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre Estados Unidos y la República del Ecuador, con énfasis en las comunidades afrodescendientes e indígenas. También pide apoyar el liderazgo político de Ecuador en temas medioambientales. Además, busca reforzar la alianza con ese país para hacer frente a actividades relacionadas con la corrupción y de origen ilícito, como la trata de personas y la pesca ilegal. El proyecto fue presentado por el presidente del Comité de Exteriores del Senado estadounidense, el demócrata Bob Menéndez, y el republicano de mayor rango en esa comisión, Jim Rich. El proyecto también incluye varias menciones a China y el papel que juega ese país en el financiamiento y la refinanciación de la deuda de Ecuador.
Contribuyentes con procesos de coactiva ya no tendrán prohibición automática para salir del país. Los contribuyentes con procesos de coactiva por el incumplimiento del pago de tributos ya no tendrán la prohibición automática para ausentarse del Ecuador. La Corte Constitucional emitió una resolución que declara la inconstitucionalidad de la frase del Código Tributario que otorga al funcionario ejecutor del Servicio de Rentas Internas la facultad de ordenar el arraigo o la prohibición de salida del país sin trámite previo. En el documento de la Corte Constitucional se señaló que en la norma se debe especificar que el arraigo o la prohibición podrá ser solicitada por el funcionario ejecutor ante la autoridad judicial competente, en este caso ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario. Anteriormente, por cualquier monto y por cualquier razón, se dictaba esta medida precautelar y, por la necesidad de salir del país, el contribuyente pagaba lo que la administración tributaria le decía. Encuentran fábrica de billetes falsos en Saraguro. La Fiscalía realizó un operativo en el que se logró la detención de 4 personas, quienes serían parte de una organización dedicada a la fabricación, falsificación y adulteración de moneda en el cantón Saraguro. Para los 4 detenidos, 3 personas de nacionalidad colombiana y una ecuatoriana, se realizará la audiencia de formulación de cargos en la Unidad Judicial Multicompetente de Saraguro. La diligencia, dirigida por la fiscal Sandra Velasco, de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de Pichincha, permitió el decomiso de 16.600 soportes de papel con impresiones de $20 que corresponden a cerca de $300.000 falsos, placas tipográficas, maquinaria y tintas para imprimir papel moneda. La Fiscalía tenía previsto formular cargos con base en lo tipificado en el artículo 306 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el delito de falsificación de moneda y otros documentos, con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Los afectados del aluvión de la Gasca reciben ayuda económica. La tarde de este 8 de febrero, el municipio de Quito dio a conocer el plan de rehabilitación y reactivación de la zona afectada por el aluvión en los sectores de la comuna y La Gasca. Según lo planteado, existen actividades a corto, mediano y largo plazo. El plan comprende atención en áreas de salud, de educación, cultura, socioeconómico, espacio público y servicios básicos. Entre ellos, se anunció que las familias afectadas recibirán ayuda económica para la reparación de los inmuebles con un monto de hasta 10 salarios básicos unificados, es decir, $4.250, y para la reposición del menaje del hogar hasta 6 salarios básicos unificados, es decir, $2.500. La ayuda será para propietarios y arrendatarios. Así también se mencionó que para quienes ya empezaron a realizar las labores de reconstrucción en sus viviendas, podrán acceder a un reembolso de lo invertido. Para esto se deberá presentar la factura de los materiales adquiridos. Además, con apoyo del sector privado, se ayudará a los propietarios de vehículos que resultaron afectados por el aluvión. Se mencionó también que quienes arrendaban serán reubicados en otro lugar si así lo deseen, y el municipio cubrirá los primeros meses del arriendo. El COE Nacional amplía aforos en todos los semáforos. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional actualizó hasta este 9 de febrero de 2022 los aforos para distintas actividades según el color del semáforo epidemiológico y además resolvió eliminar el requisito de la prueba negativa de COVID-19 a los viajeros que arriban desde el exterior y mantendrá solo el del carnet de vacunación. En actividades esenciales, el aforo será del 100%, en el caso de semáforo en verde del 75%, en el caso de un semáforo en amarillo y del 50% en el caso del semáforo en rojo. En el transporte público se mantiene la modalidad de todos los pasajeros sentados en los 3 colores del semáforo epidemiológico.
En restaurantes, cines, teatros, gimnasios, balnearios, entre otros lugares, pasó al 100% del aforo en interiores y en exteriores, que se mantendrá también el aforo del 100% para semáforo en verde, pero será del 75% en interiores y se mantiene del 85% en exteriores si el semáforo está en amarillo. Pero si el semáforo está en rojo, pasó al 50% del aforo en exteriores y del 75% también en exteriores. Parecería que el 50% para interiores. Para bares, karaokes, discotecas y similares, en semáforo en verde se mantiene el aforo del 85%, el semáforo amarillo será del 60% en interiores y 75% en exteriores, y en semáforo en rojo se mantiene el 30% del aforo. Para actividades al aire libre como playas, parques, espacios públicos, se mantiene el aforo del 100% en el semáforo en verde. En semáforos que estén en amarillo y en rojo también se mantiene el aforo del 75% y el 50% respectivamente. En semáforo en rojo se mantienen 21 cantones, en amarillo hay 165 y en verde están 35. Quito se mantiene en semáforo en amarillo. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar del régimen impositivo RIMPE para negocios populares y emprendedores. Vamos a hablar de algunos tips importantes para que usted pueda aplicar correctamente este régimen simplificado y se evite riesgos fiscales innecesarios. Vamos a conocer qué es este régimen impositivo del régimen RIMPE. Este régimen aplica tanto para personas naturales como para las sociedades. ¿En qué consiste este régimen impositivo? Es un régimen automático que deben cumplir las personas naturales y las sociedades de manera automática, simplemente considerando la siguiente condición. Si sus ingresos brutos grabados son menores a $300,000 del ejercicio impositivo anterior, periodo fiscal 2021, menores a $300,000, usted ya automáticamente es un régimen RIMPE. Y aquí viene la primera aclaración. Escúcheme, por favor. Usted debe tomar el total de sus ingresos que sean incluidos o excluidos del régimen para poder saber si tiene que ser o no un régimen RIMPE. Este punto es el que ha estado causando un poquito de confusión para saber si pertenece o no al régimen. Dentro del objeto del régimen, usted tiene que tomar el total de sus ingresos brutos, por favor, que estén incluidos o no dentro del régimen al ejercicio inmediato anterior menores a $300,000. Eso es solo para saber el punto de arranque. Si son menores a $300,000, incluido el total de sus ingresos brutos, por favor, usted va a hacer o no un régimen RIMPE si es menor a $300,000 y lógicamente que no se tome en cuenta los casos, por favor, de lo que se llama la exclusión al régimen. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que si usted tiene un tema, escúcheme por favor, escúcheme, esta parte es muy pero muy importante, solamente para el tema de considerar el concepto de poder entrar al régimen, usted debe considerar el total de sus ingresos brutos para poder tomar ese arranque del régimen y decir soy un régimen RIMPE. ¿Ya? El momento que usted arranque en el régimen RIMPE, usted luego tiene que definir si usted es un régimen RIMPE emprendedor o negocio popular. El negocio popular, escúcheme por favor, es aquel
que tiene ingresos menores a $20,000, la persona natural que tiene ingresos menores a los $20,000 de los Estados Unidos. Porque dentro de este régimen simplificado se encuentran también los negocios populares. Pero aquí también tiene algo muy interesante este régimen, que también para saber cuál es este arranque inicial, se tiene que considerar el concepto de los ingresos brutos generales para el arranque. Si usted tiene dentro de este concepto de los ingresos brutos generales del ejercicio anterior mayores a $20,000, usted arranca como un negocio RIMPE emprendedor. Y si es que es menor, usted arranca con un negocio RIMPE negocio popular. Estas recomendaciones son importantísimas porque ha generado algunas de las preguntas muy repetitivas para el servicio de rentas internas. ¿Y en qué radica? Sobre todo en cumplir las formalidades. Porque, por ejemplo, los emprendedores tienen la obligatoriedad de emitir facturas y los negocios populares notas de venta. Entonces, son formalidades muy definidas para cada uno de estos contribuyentes dentro de lo que establece este régimen simplificado. También es importante que usted sepa que las facturas, por ejemplo, tienen que tener los impuestos desglosados y las notas de venta no. Además, también cómo va el tema de la tasación. Un negocio popular, por ejemplo, tiene una cuota fija impositiva que se tiene que cancelar en el año, que contiene el IVA y la renta, mientras que los emprendedores pues tienen obviamente su impuesto del IVA semestral o mensual y aparte pues tiene una tabla progresiva del impuesto a la renta. Son diferentes obligaciones. Sin embargo, están los dos tipos de contribuyentes dentro de este régimen simplificado. Es muy importante el arranque de cada uno de estos contribuyentes dentro del régimen simplificado. Por eso es muy, pero muy vital que usted sepa claramente cómo arrancar dentro de este régimen simplificado o como emprendedor o como negocio popular, porque los dos están dentro de este régimen RIMPE, pero todo radica cuál es mi condición bajo este concepto de ingresos brutos que sean menores a los $300,000 y cómo es esta totalización para saber claramente cuáles son mis obligaciones. Y mis obligaciones son considerando pues definitivamente lo que establece este marco regulatorio para cada uno de estos sujetos pasivos dentro del concepto, escúcheme por favor, de negocio popular o emprendedor dentro de este régimen simplificado. También es muy importante las preguntas que se han hecho dentro de esta concepción de régimen simplificado es qué pasa si, por ejemplo, yo soy un régimen RIMPE, pero puedo tener otras actividades. Claro, por supuesto, puede tener honorarios profesionales y a la vez ser un emprendedor dentro del régimen RIMPE, pues los servicios profesionales pues van a tener un régimen general u ordinario y declarar bajo ese régimen, y el emprendedor bajo el régimen simplificado. Eso no pasa absolutamente nada, pero está dentro de un régimen RIMPE. Entonces, absolutamente correcto, y se puede convivir con los dos regímenes pues sin ningún problema. Incluso existe muchas preguntas frecuentes que la autoridad de control ha ido contestando porque definitivamente cada una de las actividades, incluso se han ido determinando actividades de exclusión al régimen dentro del artículo 97.4 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Esas son mis recomendaciones principales para que usted se encuentre totalmente informado, que en nuestro país existen diferentes regímenes impositivos y conocer cada una de las obligaciones de este régimen
o de los diferentes regímenes impositivos hacen que usted cumpla con sus obligaciones y también pues que exija sus diferentes derechos. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos, de su programa de tributación de hoy. Muchas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. ¿El desastre de la Gasca tiene responsables? Culpar exclusivamente a la alcaldía de Santiago Guarderas por el desastre de la Gasca y Pambachupa es injusto. Creer que las consecuencias del mortal aluvión se debe solamente a factores naturales como el exceso de lluvia tampoco se ajusta a la verdad. Aquí hay una suma de factores, circunstancias e irresponsables descuidos que determinaron la pérdida de muchas vidas humanas, así como gigantescos destrozos materiales. En la memoria colectiva persiste lo ocurrido en la misma zona de nuestra capital hace 47 años, en el mes de febrero del año 1975, cuando se reportó que más de 100.000 metros cúbicos de greda asolaron al barrio La Gasca, llegando el inmenso flujo de lodo y escombros hasta la calle 10 de agosto de la ciudad de Quito. En esa ocasión el aluvión dejó como resultado 2 muertos, 5 heridos y decenas de viviendas afectadas. A eso de las 18 horas de la tarde del lunes 31 de enero de este año, volvió a descender a gran velocidad un enorme y terrorífico caudal de agua, lodo, piedras, ramas y escombros de las breñas mismas del Pichincha, habiéndose prácticamente reventado el colector de El Tejado, situado en la comuna, sector de Pambachupa, en la zona alta de la avenida Occidental, provocando una nueva desgracia de proporciones dantescas que cobró 28 vidas humanas y dejó a 53 personas heridas, 10 desaparecidas y más de 500 familias gravemente afectadas con enormes pérdidas materiales. Décadas de conveniente descuido en el uso del suelo de las laderas del Pichincha, imparable deforestación, proliferación de construcciones formales e informales de vivienda, e insuficientes sistemas de drenaje y evacuación de aguas, así como la conversión de quebradas y colectores en recolectores de basura de todo orden que no son oportunamente habilitados con constante mantenimiento, constituyen parte de los agravantes factores del desastre que azotó a esa zona de la ciudad capital. Mientras peleaban Yunda y Guarderas por el sillón municipal, ¿alguien cree que se hacía mantenimiento técnico de quebradas y colectores? La respuesta la conocemos todos. La ciudad quedó abandonada a su suerte. En lo principal, se hace fundamental exigir al municipio de Quito y a la prefectura de Pichincha usar todos los recursos necesarios, económicos, presupuestarios, en obras de infraestructura de mitigación oportuna de desastres. Es impresentable y verdaderamente repugnante conocer que se gastan millones de dólares en festejos por el bicentenario, por ejemplo. Este desastre, que ha cobrado 28 vidas valiosas de seres humanos, ha dejado en la calle a cientos de familias y a toda una ciudad aterrada, frustrada, indignada y dolida. Por ello, es simplemente absurdo e inviable que seamos indolentes e irresponsables frente a esta recurrente realidad. Culpar de todo a un alcalde de transición no es justo. Exculparlo también es injusto. Exculpar a la ciudadanía irresponsable
de ese irresponsable manejo de la basura y uso de quebradas como enormes depósitos de basura tampoco es adecuado. Quedarnos en la discusión de quién es el más culpable es una tontería del tamaño de considerar que solo es la lluvia. Resulta asqueroso apreciar el uso inescrupuloso de semejante tragedia para fines electorales de corto plazo. Hay que identificar claramente a estos criminales que así actúan para castigarlos definitivamente en las urnas. Ahora, lo que nos toca como comunidad es exigir desde la ciudadanía a las autoridades locales y nacionales se estudie, planifique y ejecuten mega obras que aseguren que nunca más se produzca una tragedia de la dimensión de la que ha enlutado a Quito y al país. Si nos cruzamos de brazos creyendo que es la excesiva lluvia invernal la única culpable de este desastre, seremos también parte de la responsabilidad culposa que ahora nadie la quiere asumir. Opinión. La solidaridad y el tejido social. Esta última semana hemos sido testigos de la fuerza de la naturaleza. A pesar del avance de la tecnología, el ser humano sigue siendo endeble ante aluviones, desbordamientos de ríos o la fuerza del viento. Esto nos invita a desarrollar mejores planes de prevención ante este tipo de catástrofes. Nuestro país está atravesado por el cinturón de fuego del Pacífico. Se ha enfrentado en 1982 y 1998 al fenómeno del Niño y tiene en su territorio a 10 fallas geológicas. Bien decía Alexander von Humboldt, los habitantes de estas tierras duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes. Y en medio de todas las vicisitudes que hemos tenido que pasar producto de las condiciones naturales de nuestro país, es innegable que esto también ha formado el carácter de nuestra gente. Le ha permitido reaccionar ante la adversidad y sobre todo nos ha enseñado algo muy importante, la solidaridad. En el último fenómeno del Niño que golpeó con fuerza a nuestra costa, los ecuatorianos entregamos vituallas, alimentos y medicina para que puedan ser distribuidas en las zonas afectadas. Además, se recaudó $1 millón para los afectados a través de una Teletón. El terremoto del 2016 aún se mantiene fresco en nuestro imaginario. Las manifestaciones de empatía y apoyo a nuestros hermanos en Manabí se hicieron presentes en todo el país. Se envió todo tipo de ayuda, alimentos, agua, medicinas, implementos de aseo personal, entre otros. Y la reacción de los ecuatorianos fue además inmediata. En las primeras 24 horas después de la tragedia, las perchas para estos productos se quedaron vacías en los supermercados y se generaron de manera espontánea centros de acopio para recibir miles de donaciones en favor de quienes habían sido afectados por el sismo. Hoy la historia se repite. La solidaridad con los afectados por el aluvión en Quito y por el desbordamiento de los ríos Quindigua, Pilaló y San Pablo en Cotopaxi nos demuestra que nuestra gente se conduele por la adversidad de su prójimo y actúa en su favor. Esto nos da esperanzas acerca de la posibilidad de reconstruir nuestro tejido social. Este es importantísimo para el país, debido a que viabiliza la unidad, cooperación y confianza entre los miembros de la sociedad. Si bien las crisis exacerban la solidaridad, nunca dejemos de tener empatía por quien está atravesando momentos difíciles. La solidaridad debe ser un valor que guíe nuestra existencia y convivencia. No olvidemos que el hambre no tiene fecha de caducidad. Continuemos apoyando a los afectados en Quito y Cotopaxi. Aportemos para mitigar en algo sus dificultades y así reconstruir una parte de nuestro tejido social. Muchas gracias. Editorial. Institucionalidad patoja en acción. Artículo de Ruth Hidalgo publicado en el portal digital 4 Pelagatos. En la semana que termina, dos hechos relevantes han ocupado el debate nacional.
Por un lado, la sorpresiva renuncia de la presidenta del Consejo de la Judicatura como manifestación de su desacuerdo con el contenido de la sentencia de la Corte Constitucional. Según ella, la mentada sentencia merma a su juicio su capacidad sancionadora hacia los funcionarios judiciales, pues ahora será el Pleno de la Judicatura el órgano encargado de aplicar cualquier sanción y no el presidente o presidenta individualmente. Por otro, el decadente desempeño del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no atina y se tambalea entre peleas internas, desorganización, denuncias y berrinches. Y además está en deuda con importantes procesos de designación que siguen pendientes. Y ahora, para colmo, les cae uno más: designar nuevo presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. Ambos hechos han provocado cuestionamientos jurídicos, procedimentales y políticos, sobre todo porque los dos órganos son parte importante de la institucionalidad del Estado. En el caso del Consejo de la Judicatura, sus funciones son delicadas porque es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial, que comprende órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. Así lo señala el artículo 254 del Código de la Función Judicial. Por lo tanto, ha llamado la atención no solo la renuncia en un momento tan sensible cuando operadores están siendo cuestionados, sino la manifestación de la presidenta saliente de que quien debería reemplazarla es su suplente. Esto provocó una amplia discusión sobre su reemplazo. Sin embargo, conviene recordar que el artículo 179 de la Constitución Política establece la hoja de ruta para designar su reemplazo. Señala que los miembros y sus reemplazos serán elegidos mediante ternas enviadas por estamentos del Estado, y será finalmente el Consejo de Participación y Control Social el que elegirá mediante un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de una impugnación ciudadana. Como se ve, el procedimiento está claro y lo que se espera es que se dejen de lado los cálculos políticos y se proceda de inmediato a iniciar el proceso de selección. Allí empieza el enredo. Si se respeta la Constitución y la ley, en apego al 179 de la Constitución, el proceso está señalado. Pero la dificultad radicará sin duda en lo que el Consejo de Participación y Control Social haga y cómo lo pretenda hacer. La gran incógnita es si podrá dejar de lado los problemas internos, desencuentros y peleas, y logrará organizar un proceso como el que se necesita en este caso, transparente, a tiempo y sobre todo independiente. Lo visto en las últimas semanas no abona a que así sea. Los ciudadanos han visto los desatinos de los miembros del Consejo de Participación y Control Social, y ellos han merecido no solo la crítica, sino la condena de la colectividad, y han provocado la profundización de la idea de que ese organismo debe desaparecer. La injerencia insolente de los parientes de las máximas autoridades opinando sobre los concursos no han hecho más que ratificar que el organismo está contaminado y que no va más con esa clase de políticos que piensa que todavía pueden sus familias tomar el control de organismos del Estado. Eso es justamente lo que hay que erradicar. En todo caso, este mismo Consejo de Participación y Control Social es el que va a tener que organizar el concurso para reemplazar a la cabeza del Consejo de la Judicatura. El mismo que tiene a la espera de un nuevo defensor del pueblo, de un nuevo contralor, del proceso de designación del Consejo Nacional Electoral, de la lucha contra la corrupción, del fortalecimiento de la participación ciudadana, etcétera, etcétera. La verdad es que con esos antecedentes no hay buenas perspectivas si se toma como base los malos indicadores de gestión del organismo hasta ahora. Si la dinámica es la misma que se ha mantenido, pronto se verán sesiones interrumpidas, micrófonos apagados, parientes, agnados y cognados metidos y opinando. Esta situación desastrosa deja la institucionalidad patoja
En un país es fundamental la solidez de sus instituciones, y esta solidez en el caso ecuatoriano depende de tener a la cabeza de ellas personas probas escogidas por concursos transparentes, no suplentes por más buenos que sean. De todas formas, esto es lo que hay, y así las cosas. Tocará a la opinión pública, la academia y la sociedad civil en general poner atención a lo que el Consejo de Participación y Control Social haga y ejercer control social. Se necesita una designación transparente, apegada a la ley y al derecho. Solo eso. Artículo de Ruth Hidalgo publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. La tragedia y los politiqueros, por Oscar Vela, Primicias. Hace 47 años, también una tarde de febrero, el barrio de La Gasca de Quito sufrió una avalancha de más de 100.000 metros cúbicos de lodo, agua y escombros que bajaron a gran velocidad con furia descontrolada por las laderas de Pichincha, arrasando con todo lo que se encontraba a su paso. La Gasca, uno de los primeros barrios que se construyó en Quito moderno, cuyos límites se fijaron a partir del Parque Elegido, hacia el norte, al igual que otros sectores de la misma zona occidental, se ubica en una pendiente pronunciada que resulta ser una peligrosa extensión de varias quebradas del volcán Pichincha. No cabe duda de que la desforestación y la ocupación urbana de las faldas del volcán son uno de los elementos que agravan los riesgos en que se encuentra toda esta zona. Pero también es cierto que en estos años poco o nada se ha hecho para proteger a la población y a las viviendas que están en aquella extensa franja que rodea al Pichincha. La realidad, independientemente de quienes sean los responsables de esta nueva tragedia y de las normas legales y ordenanzas que se han violado o pasado por alto, es que hoy tenemos una nueva calamidad en un sector de altísimo riesgo al que se deberá proteger con reforestación, prohibiciones de nuevas construcciones, uso de tecnologías actuales y aplicación real y efectiva de la ley. Ya llegará el momento de señalar a los culpables, aunque posiblemente jamás alcanzaremos a ver una sentencia en su contra y nunca nadie pagará por los daños que se ha ocasionado, pues así funciona nuestra justicia. Pero las familias de las víctimas y los damnificados al menos merecen saber qué se ha hecho en más de 4 décadas para intentar proteger o defender de los embates de la naturaleza a una de las zonas de alto riesgo. Ahora debemos concentrarnos en ayudar a reconstruir lo que las aguas arrasaron. Esta es la hora de hacer silencio y recogernos como homenaje y recuerdo de las víctimas. Es el momento de apoyar a quienes han pasado bienes, viviendas y a sus seres queridos. Sin embargo, esta tragedia también nos ha permitido identificar a esos politiqueros miserables que se aprovechan del dolor ajeno y de la muerte para emprender campañas electorales, montar tarimas sobre los cadáveres y sobre la angustia de la gente, o señalar a sus opositores como culpables de una desgracia en la que todos los que han pasado por los distintos ámbitos de poder tienen su responsabilidad. Oscar Vela, Primicias. Corte Constitucional, ¿más activismo o más derecho? José Hernández, Cuatro Pelagatos. Hernán Salgado hace una reverencia apenas y la secretaria y la notaria ratifican su nombre. Y sin inmutarse anuncia que va a sacar, sin mirar el vaso transparente, como hizo en el primer caso, el tercer papel con el nombre del juez o jueza que debe retirarse de la Corte Constitucional. Así sucedió con Ramiro Ávila y ocurre con el de Agustín Grijalva. Un evento de relevancia, dice el presidente de la Corte, antes de clausurar la sesión extraordinaria que realizó el 7 de febrero, la primera renovación por tercios de la Corte Constitucional del Ecuador. Solo agrega que esta institución queda con buenos cimientos. No es con palabras que se construye un país, dice en su breve mensaje, sino con el ejemplo. Hernán Salgado es un hombre honorable,
un calificativo que también merecen la institución que él dirigió desde el 5 de febrero de 2019 y sus miembros. El clivaje está en esta Corte y al parecer así continuará en visiones y doctrinas constitucionales. En un inicio parecía poderse hablar de afinidades entre jueces: Hernán Salgado, Teresa Núquez, Enrique Herrería, Carmen Corral, Ramiro Ávila, Daniela Salazar, Agustín Grijalva, Carla Andrade, Ali Lozada, pero si las hubo, no siempre se reflejaron en los fallos. Incluso el presidente Salgado defendió la institucionalidad anunciando y defendiendo sentencias que no compartía, y votó con aquellos que, por fuera de la Corte Constitucional, fueron señalados en algunas oportunidades más como activistas que como jueces. Se va Ramiro Ávila, pero llega Alejandra Cárdenas, se lee en redes sociales. Allí se ventilan dos preocupaciones sobre el destino de la Corte Constitucional. ¿En qué bloque se situarán los nuevos jueces, Joel Escudero y Richard Ortiz, además de Cárdenas? ¿Y quién reemplazará a Hernán Salgado en la presidencia de la Corte? Se entiende por ahora que los cargos de representación se jugarán entre los 6 jueces que se quedaron, es decir, Daniela Salazar, Carmen Corral, Enrique Herrería, Carla Andrade, Teresa Núquez y Ali Lozada. No se sabe hasta dónde pese en esa decisión el hecho que el Pleno quedará conformado por 5 mujeres y 4 hombres. Esto se definirá este jueves 10 de febrero, cuando la Asamblea Nacional posesionará a los 3 jueces principales y elegibles de la Corte Constitucional. Se lee en la convocatoria dispuesta por Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional. Apenas sean posesionados, se reunirá el Pleno de la Corte para elegir a los titulares de la presidencia y de la vicepresidencia. Hasta tanto, los 3 jueces que se retiran seguirán en funciones prorrogadas, pero el Pleno no tratará caso alguno. Los perfiles de aquellos que llegan da a pensar que la Corte Constitucional del Ecuador será más equilibrada. Es importante, ciertamente, el perfil de quien ocupe la presidencia. Representa la institución, maneja la administración y el orden del día. Pero lo esencial de la Corte son sus fallos, y algunos de ellos sí han sido motivo de inquietud, sobre todo cuando se recuerda una práctica que las altas cortes tratan de cumplir en las democracias maduras: que lo jurídicamente aceptable para los magistrados esté en línea con lo políticamente necesario para el país. No ha sido siempre el caso de la institución presidida por Salgado y vicepresidida por Daniela Salazar. Este medio ha analizado algunos casos. Ejemplo, en agosto pasado, la Corte ratificó la constitucionalidad de una ley absolutamente inconstitucional, la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esa ley, que costaría al fisco alrededor de $3.000 millones, fue aprobada en la anterior Asamblea, contrariando el artículo 287 de la misma Constitución. La Corte se lavó las manos y, en vez de declarar la inconstitucionalidad de la ley, pidió a la Asamblea que subsane el error, como si tuviera facultad de aumentar el gasto público sin fuente de financiamiento o subir los impuestos. La Corte eludió igualmente, amparándose en el orden que deben seguir los casos, consultas que tenían evidente incidencia política. A finales de 2020, por ejemplo, en vísperas de las elecciones, evitó manifestarse sobre el pedido hecho por Pablo Celi, entonces Contralor del Estado, para que diriba si el Tribunal Contencioso Electoral tenía competencia para resolver sobre las decisiones de la Contraloría. De por medio estaba la eliminación del registro electoral de algunos partidos políticos y movimientos. En su balance se recordará a su favor decisiones cruciales para la sociedad que la Asamblea, por física cobardía electoral, no ha tomado todavía. La despenalización del aborto por violación, por ejemplo, pero también es imposible no señalar fallos curiosos, como el publicado el 19 de enero pasado sobre la mona Estrellita.
Esta sentencia arranca del pedido de un habeas corpus a favor de una mona que murió el 9 de octubre de 2019 y tuvo prelación sobre centenares de casos atrasados porque se quiso examinar el alcance de los derechos de la naturaleza. Activistas o jueces teóricos incapaces de ponerse en los zapatos de la administración para interpretar los textos en función de los fines deseados. Esos dilemas hacen parte de la polémica que atravesó la labor de la Corte Constitucional y siguen marcando el debate sobre su futuro. José Hernández, 4 Pelagatos. Julio 2021 y octubre 2019, artículo de Alberto Dajic publicado en Diario El Universo. Cuando la canción Patria y Vida salió al mundo en febrero del 2021, conteniendo una fuerte protesta contra la malévola dictadura cubana, seguramente sus autores no pensaron que aquella tendría tan gran impacto, a tal punto que para el mes de julio una protesta multitudinaria se desarrolló en la esclavizada isla de Cuba. La canción alcanzó niveles increíbles de vistas en YouTube y además fue premiada en los altamente valorados Grammy Latino, convirtiéndose en un himno contra la tiranía y la búsqueda de libertad. Para julio del 2021, en muchas ciudades de la isla, incluida La Habana, en forma pacífica y sin causar destrozos ni desmanes, una nunca antes vista cantidad de ciudadanos cubanos, jóvenes, adultos y mayores, salieron a protestar, reclamando libertad, gritando abajo el comunismo. En octubre del 2019, movimientos subversivos junto con una dirigencia anarquista de la CONAIE se tomaron Quito, no pacíficamente, sino salvajemente. Destruyeron monumentos históricos, incendiaron la Contraloría, trataron de tomarse el edificio de la Asamblea y causaron innumerables daños en la ciudad. También secuestraron a empresarios agrícolas y los amenazaron. Destruyeron plantaciones de flores y otros productos. Voltearon camiones con lácteos. Dejaron sin agua potable la ciudad de Ambato. Se tomaron parte de la infraestructura petrolera del país y le causaron daños millonarios. Impidieron la exportación de petróleo con la obvia pérdida para el Estado. Secuestraron y vejaron a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Golpearon e hirieron a periodistas y paralizaron al país por varios días, con un tremendo impacto en la economía del Ecuador. ¿Qué siguió luego de julio del 2021 en Cuba? Obviamente lo esperado: represión, encarcelamiento de muchos de los manifestantes, y recientemente la Fiscalía reporta que 790 personas están siendo procesadas por el derecho a hacer una manifestación pacífica. De esos 790 hay 55 menores de 18 años que enfrentan la posibilidad de 20 años de cárcel. ¿Qué siguió luego de octubre del 2019 en el Ecuador? Inexplicablemente lo inesperado: impunidad. Uno de los líderes más visibles indicando que necesitaba traductor en la Fiscalía del Estado. Quienes fueron tomados presos en el mismo edificio de la Contraloría mientras lo incendiaban, libres por no entender la cultura no indígena. Quienes golpearon a la policía y a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía, intocados. Y lo triste de todo esto es que estos manifestantes son producto en buena medida de la doctrina de la sedición y la anarquía promovida durante décadas por Cuba y nuestra región. ¿Cuántas veces se habrán puesto camisetas con el Che Guevara y habrán gritado contra el imperio esos manifestantes? Esta impunidad es gravísima para el Ecuador y para todos los países donde, habiéndose dado desmanes, no se encuentran culpables. El mensaje de debilidad de las democracias la está convirtiendo en sistemas de gobiernos raquíticos, enfermos y sin capacidad de sostenerse, mientras que los abusos de las tiranías las están haciendo ver como formas viables de sostener una sociedad con autoridad. Artículo de Alberto Dajic publicado en Diario El Universo.
El Plop de la noticia con Andrés Castillo. Hola con todos, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la noticia. Estamos próximos a terminar la semana, día jueves, en donde hemos tenido una variedad de temas para cuales conversar. Pero quizás uno de los más importantes que asocian el tema de la política con la representación política es justamente las afiliaciones que se pueden hacer a las organizaciones o a los partidos políticos. Siempre es importante entender que la democracia funciona a partir de las organizaciones políticas, de los movimientos, de los partidos políticos. Y esos tienen que estar nutridos por gente, por personas naturales, comunes y corrientes. La Revolución Ciudadana, lista 5, ha iniciado un proceso de afiliación de gente para que se vayan incorporando a sus filas. Y la noticia de la semana radica en que un importante abogado guayaquileño ha inscrito su nombre como afiliado a dicha organización, y de lo cual saltaron a la interna diciendo que no van a permitir que se afilien a la organización gente que ha denostado a sus líderes, ha formado parte de las campañas de difamación de la Revolución Ciudadana y que por eso están en contra de que el señor doctor Vanegas forme parte de la Revolución Ciudadana. Yo pregunto, ¿hay una organización política más desprestigiada que la Revolución? ¿Hay un partido político más desprestigiado que aquel que sigue los principios de Correa, Glass, Mera, Rivera y todos aquellos que hicieron lo que hicieron durante la década pasada? No necesitan que alguien les desprestigie. Más bien, lo que hay que buscar es que las organizaciones políticas se nutran entre gente que piensa más o menos igual, entre gente que actúa más o menos igual, entre gente que tiene más o menos los mismos intereses, que tienen más o menos las mismas expectativas. Caso contrario, se convierte en un champús que no tiene ni pies ni cabeza. Así es que quizás para ellos sea incómodo que el señor Vanegas ingrese a su organización, pero los partidos políticos tienen que ser de puertas abiertas, y de puertas abiertas entre los que piensan más o menos igual. El señor Vanegas y sus hermanos son bastante cercanos al pensamiento de la revolución, por lo tanto no sé por qué les da ictericia recibirle entre sus filas. Soy Andrés Castillo Maldonado y esto fue el Plop de la Noticia. Hasta mañana, chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar excepcional en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar especial para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.